Bien, pues ya está con nosotros aquí en el estudio un invitado especial. En esta ocasión tratamos de que pues profesionistas, destacados empresarios, gente que se dedica a la agricultura, sobresaliente en todos los ramos sociales, pues estén con nosotros para platicarnos sus experiencias y precisamente y recientemente con el maestro en Derecho, Antonio Segura Mondragón, platicábamos por allí de las cuestiones de jurisprudencia, cómo está hoy el derecho en México, y él nos platicaba de un caso que logró pues solucionar en relación con los arrendamientos, un caso novedoso y de relevancia para el orden jurídico de nivel nacional. Esto me llamó mucho la atención cuando platicábamos y es por eso que hoy lo hemos invitado para que nos dé un poco de esa experiencia, conocimiento, y que sepamos cómo también desde acá, desde la provincia, los litigantes en derecho pueden hacer estos procedimientos y que pueden crear ciertos precedentes cuando se actúa pues bajo una investigación a fondo, un estudio a fondo y resolver estos problemas jurídicos. Así es que bienvenido, licenciado maestro en Derecho Antonio Segura Mondragón. Gracias, Medardo. Gracias por atendernos y pues realmente me sorprendió, ya me habían comentado de este procedimiento que llevaste tú, legalmente no sé cómo se denominen, procesos o no sé, tú nos habrás de decir. ¿Cuándo sucede esto y cómo se origina este caso? Gracias, Medardo, por la invitación. Fue un caso que se originó a raíz del COVID-19 con motivo de la pandemia. Me solicitó mis servicios un cliente que era arrendatario en ese tiempo de un local comercial ubicado en una plaza de Pachuca, Hidalgo, en donde acababa de celebrar un contrato, tenía una vigencia del contrato de 3 años y había iniciado un mes anterior a que la Secretaría de Salud establecía la suspensión de las actividades no esenciales. En este caso se trataba de una mueblería y por lo tanto esta disposición de la Secretaría de Salud ocasionaba el cierre del local. Este inquilino arrendatario me solicitó determinar cuáles eran sus derechos y obligaciones ante esta situación y bueno, se decidió demandar la rescisión del contrato de arrendamiento para que quedara sin ningún efecto y también se argumentó que no debería de causarse la renta mientras duró el impedimento o bien el cierre del local comercial. Se le notificó al arrendador y sin embargo el arrendador dijo que no era procedente la rescisión del contrato y que también el inquilino estaba obligado a pagar las rentas mientras durara el local cerrado. Ante esta situación recurrimos a un juicio en la Ciudad de México porque las partes habían pactado que en caso de conflicto conociera un juez de la Ciudad de México y planteamos la demanda. Ganamos el caso en primera instancia ante el juez 73º de la Ciudad de México en materia civil, en donde se determinó la rescisión del contrato y también se resolvió sobre el pago o no de las rentas, porque en este caso el inquilino había pagado 2 rentas o 2 mensualidades al 50%, estando cerrado totalmente el local comercial. Esta resolución no le agradó a la parte contraria e interpuso un recurso de apelación. Nosotros también interpusimos apelación porque reclamábamos la devolución de las rentas que se habían pagado estando cerrado el local comercial al 50% por acuerdo entre las partes. La sala que conoció de la apelación modificó la sentencia mejorándola para
mi cliente para el inquilino, ordenando además de la rescisión del contrato, la devolución de la renta que se había pagado estando cerrado el local comercial. Y bueno, la contraparte ante la sentencia de apelación interpuso un juicio de amparo, del cual le tocó conocer a un tribunal colegiado en la Ciudad de México. Y este tribunal colegiado, por mayoría de votos, 2 votos contra 1 de los magistrados que integran ese tribunal, resolvió conceder el amparo a la parte contraria y dejar sin efectos la sentencia de apelación que favorecía al inquilino, porque consideró que la norma que se había aplicado, el artículo que se había aplicado para decidir el caso a favor del inquilino en apelación, era inconstitucional. ¿Cuál norma es? Se trata del artículo 2431 del Código Civil para la Ciudad de México. Actualmente, Ciudad de México, esa norma establece que si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente el uso de la cosa arrendada, no se causará la renta mientras dure ese impedimento. Entonces, en esta parte, el tribunal colegiado determinó que la parte que señala que no se causaría la renta era inconstitucional. Dijo, porque viola el principio de igualdad, viola el derecho de igualdad, dice, toda vez que da un trato desigual a las partes porque beneficia al inquilino al facultarle para no pagar la renta mientras permaneció el local cerrado por el COVID, y perjudica al arrendador, y dejó sin efectos la decisión de apelación. Ante esta situación, como el caso tenía que ver con la interpretación constitucional de una disposición del Código Civil de la Ciudad de México, la ley nos faculta para recurrir a esa decisión, y entonces el caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde le toca conocer por razón del asunto a la primera sala. Inicialmente le turnan el asunto a la actual ministra de la Suprema Corte, a Norma Piña, para que formule la ponencia, que es la propuesta de resolución, y posteriormente, a principios de este año, gana Norma Piña la presidencia de la Suprema Corte y deja la sala, y su lugar lo ocupa actualmente Arturo Saldívar, que es el expresidente de la Suprema Corte saliente. Este asunto fue propuesto para resolverse en diferentes sesiones, pero se retiraba, y finalmente el 16 de agosto de este año fue resuelto bajo la ponencia de Arturo Saldívar, el ministro, en el sentido de considerar que esa norma, ese artículo 2431 del Código Civil para la Ciudad de México, no es inconstitucional, sino que por el contrario, a diferencia de lo que había resuelto el tribunal colegiado, ahora la Corte consideró que no es inconstitucional, dado que esa disposición está encaminada a salvaguardar al inquilino, es decir, a proteger al inquilino, de tal forma que si el local permaneció cerrado y el inquilino no lo podía usar para los fines a que se estableció en el contrato, que se destinaría en este caso una mueblería de muebles con venta al público, entonces la Corte dijo, como no se puede usar el local para operarlo como mueblería al público, entonces no debe de causarse la renta, y la norma es totalmente constitucional. Este criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinó que es un criterio novedoso y de trascendencia para el orden jurídico nacional. ¿Por qué novedoso? Porque la Suprema Corte no había tenido un caso anterior igual a este. Era la primera vez en que se tenía que pronunciar sobre si debía o no de pagarse la renta en caso fortuito o de fuerza mayor, que en este caso fue la pandemia, y de trascendencia para el orden jurídico nacional, porque esta norma del Código Civil para la Ciudad de México está prevista casi en la mayoría de los códigos civiles de los estados. Así es. Fíjate, ahorita que mencionabas estos cuestiones de causa mayor, regresamos aquí con la otra cámara.
en cuestiones de causa mayor. En Estados Unidos, incluso en esta problemática del COVID, se apoyó a los arrendadores para que subsistieran, hubo apoyos de toda índole, y fíjate que en México no sucedió lo mismo. Aquí todos los que pagábamos renta y que sufrimos hasta un 30% de ventas en relación con el 100%, y no hubo ningún apoyo para la ciudadanía como lo hubo en otros países, ¿no? Allí no sé en qué circunstancias también nosotros, porque esto está pegado mucho a la problemática del COVID. En otras ocasiones puede ser algún problema climático, de desastre nacional. Yo creo que eso va a ser muy importante, ¿no? Sí, porque el caso fortuito en este caso se relacionó con la pandemia, más sin embargo el caso fortuito fuerza mayor encuadra en otros casos, como por ejemplo puede ser un terremoto que dejó sin poderse utilizar el bien arrendado. Esto aplica sobre todo para los inmuebles que se arrendaron para uso comercial. Sí, uso comercial. Sí, las partes, cuando surgió este problema, los arrendadores y arrendatarios, la solución que le dieron fue llegar a convenios donde se pagaba la renta en un 50% o en un porcentaje mayor o menor, pero acordaron darle esa solución mientras permaneció el local cerrado o los locales cerrados o establecimientos de actividades no esenciales. O sin ventas, aunque hoy hayan estado abierto, Sí. Muchos no tenían ventas. Y entonces, en el caso de mi cliente, él había pagado 2 meses de renta al 50% porque así lo convino con el arrendador. Y esta situación de haber pagado esos 2 meses de renta, yo reclamé la devolución de esas rentas porque resulta que también señala una norma que el derecho que excluye al inquilino a no pagar rentas o bien que le permite no pagar rentas es irrenunciable, de tal forma que se consideró que ese convenio que el inquilino había realizado con el arrendador no era legal, y por eso también se ordenó la devolución de las rentas aun y cuando ya estaban pagadas, porque el inquilino no podía convenir en pagar las rentas porque ese derecho a no pagar las rentas es irrenunciable, no puede renunciarlo. Y aunque ella le hubiera, en este caso, si tenía él un contrato, ¿por cuántos años? En este caso era un contrato por 3 años y apenas llevaba un mes el arrendamiento. Fue el mes de febrero del 2020, se cursó con normalidad en febrero, pero en marzo ya se presenta la situación del COVID. Eso es. Entonces ahí también se finiquitó. Sí, se dio por rescindido, o sea, quedó sin ningún efecto legal. La contraparte le da otra interpretación a la norma. La contraparte decía que el inquilino tenía a disposición el local porque efectivamente ahí tenía sus cosas y que el hecho de que ahí tuviera sus cosas era que estaba ocupando el local y que por lo tanto tenía que pagar la renta. Sin embargo, la Corte interpretó esto en el sentido de que si bien lo tenía a su disposición porque materialmente lo tenía ocupado con sus muebles o con la mercancía que tenía en venta, lo cierto es que no lo podía usar para el fin para el que fue contratado el local, que en este caso era para destinarlo comercialmente a la venta de muebles. Entonces dijo la Corte, bueno, es que no lo puede usar para el fin, y finalmente el hecho de que no lo pueda usar implica que tampoco pueda el arrendador cobrar la renta. Dice, estamos en un caso fortuito de fuerza mayor, que son casos imprevistos y también inevitables. Entonces, ante esta situación se cambiaron las circunstancias de cuando contrataron y por lo tanto se pueden modificar los derechos y obligaciones de las partes. Desde el COVID impactó los derechos y obligaciones de las partes, y claro que la norma que establece que no debe pagarse renta es constitucional porque salvaguarda al inquilino, o sea, está encaminada a proteger al inquilino. Así es. Llegar hasta allá, como en este caso, que aparentemente es muy, pudiéramos llamar sencillo, llegar hasta la Suprema Corte, ¿te costó trabajo? Hay la posibilidad de que
cualquier litigante desde cualquier punto de la República pueda llegar. ¿Hay algún impedimento, claro, no legal, sino a veces de manejo, incluso hasta de influencias, ¿no? ¿Cómo lograste llegar hasta allá? Sí, aquí fue una cuestión totalmente legal. Yo he asesorado en varios casos a nivel nacional. Y en este caso llegó el asunto a la Corte porque la ley lo permite al tener que ver con la interpretación constitucional de una norma. Es decir, pues eso conoció la Corte, porque tenía que determinarse cuál era el sentido de esta norma. Y la ley permite que en ese caso pues se llegue a la Corte. No todos los asuntos llegan a la Corte. Yo este asunto lo llegué a la Corte porque quería que se estableciera precisamente un criterio para ver cuál era el sentido de esa norma, y finalmente hubiera un precedente a nivel nacional, que en este caso se logró ese precedente. Entonces actualmente cualquier juzgador inferior a la Suprema Corte, bien sea al Pleno o a las salas, le sirve este criterio como orientador, porque ya la Corte se pronunció cuál es el sentido de esa norma, es decir, si debe o no pagarse la renta por el inquilino en un caso fortuito de fuerza mayor, que en este caso, como lo dijimos, pues fue el COVID-19, pero puede ser también un terremoto que deje sin poderse utilizar el bien arrendado. Y dada la importancia del caso, fue que la Suprema Corte pues lo resolvió, porque así como lo estableció en la sentencia, dijo que es un caso, repetimos, novedoso, nunca había conocido la Corte un caso igual, y de trascendencia para el orden jurídico nacional. Cualquier persona que se interese en consultar este asunto lo puede hacer consultando el expediente del amparo directo en revisión 4476, diagonal 2022, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso puede no solo consultar la sentencia, sino puede consultar la sesión en donde fue resuelto este caso, que fue en la sesión de esta sala del 16 de agosto de este año. O sea, realmente es un caso reciente. Y además no solo fue resuelto en esa sesión, sino que fue resuelto por unanimidad de los 5 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como les digo, bajo la ponencia del anterior presidente de la Corte, de Arturo Saldívar. Entonces también los ministros coincidieron en el sentido de que esa norma es totalmente constitucional y que no violaban ningún principio de igualdad de las partes. Qué bueno, pues es un antecedente. Y ahora me imagino, por ejemplo, en algunas partes del país tienen problemas de violencia, incluso de abandono de pueblos y pequeñas ciudades por cuestión de violencia, y ahí puede intervenir también en estos casos pues el ya no poder tener ni siquiera a quien venderle algo en algún tipo de negocio, ¿no? Ahí van muchas cosas. Yo creo que se crea un buen precedente. Sí, desde luego, la contraparte trató de evitar la rescisión porque era un asunto de una cuantía importante. Sí. Ese centro comercial en Pachuca, Hidalgo, es el centro comercial más importante allí en Hidalgo, y las rentas son costosas de los locales. Sí. Entonces representaba un interés económico importante los 3 años de renta, por eso no aceptó la rescisión. Sin embargo, pese a que es una empresa fuerte a nivel nacional, logramos vencerla. Esto demuestra que los ministros de la Corte, los juzgadores, los magistrados se conducen con honestidad y que no prevalecen intereses de carácter económico, sino meramente jurídico. Y también demuestra que gente de alguna provincia o abogados podemos litigar a ese nivel, que tenemos la capacidad del conocimiento para llevar nuestros casos, cuando la ley lo permite, al más alto tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bueno, pues ahí muy bien explicado este caso y nos interesó mucho porque es raro que estos procedimientos, cuando menos a nivel de provincia, a veces lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia. Como lo dijo el licenciado y maestro en Derecho, Antonio Segura, sí se puede cuando se hacen pues apegados a la ley, ¿no? Así es que te agradecemos mucho, no sé si quieras agregar algo. Pues gracias por la invitación, Medardo, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Regresamos en un momento.